Amigos, buenos días. Estamos transmitiendo en Alabama TV ahora en vivo por Facebook Live. Vamos a hablar acerca de qué está pasando actualmente en migración y sobre todo hablar de las últimas noticias sobre este tema. Y por eso hemos venido a la oficina de nuestro amigo, el abogado especialista en migración, Jeremy Love. Jeremy, ¿cómo estás? Todo bien y gracias por venir a mi oficina para hablar de este tema. No, al contrario, gracias por recibirnos. Un placer. Jeremy, creo que a todos nos sorprendió lo que dijo el speaker de la Casa Blanca, del presidente Trump, acerca de las últimas noticias de migración, que después de todo, creo que no fueron tan malas como muchos pudiéramos haber pensado. ¿Qué te parece? ¿Qué me puedes decir que fue lo más importante que dijo el speaker? Sí, exacto. Recibimos unas noticias muy buenas ayer sobre lo que Trump va a enfocarse en este momento, sobre inmigración y también de otros temas importantes, según él, en sus primeros días como presidente. Por eso lo que indicó es que en este momento él no va a enfocarse en las personas que tienen la DACA. Él indicó durante la campaña que tenía para hacerse presidente, que el primer día va a cancelar la DACA, pero esto, como vimos ayer, no pasó. Por eso, inmigración está continuando a aceptar las solicitudes de DACA para las personas que quieren renovar y también para las personas que quieren hacer la solicitud por primera vez. Por eso, noticias excelentes. Oye, también escuchamos algo que había dicho el presidente Obama, básicamente enfocarse a las personas que sean prioridad. Prioridad quiere decir que tengan delitos, que hayan tenido órdenes de deportación. Yo creo que el tema que siempre ha quedado al aire es exactamente qué es un delito. ¿Quién pudiera estar con el miedo de decir yo tengo un delito o qué es un delito grave o una falta de tráfico? Exacto. Pues Obama tenía algunas prioridades de deportación, porque inmigración no puede deportar a cada persona que está aquí sin documentos. No es posible. Por eso hay algunas prioridades que inmigración tiene en hacer las deportaciones. Y las prioridades de Obama eran personas que tenían delitos mayores, en general crímenes violentos, casos de drogas y cosas así. Y también personas que tenían órdenes de deportación en los últimos 2 años y personas que acaban de llegar a los Estados Unidos. Si la persona no tenía un crimen, una orden de deportación que es reciente y no acaba de llegar a los Estados Unidos, en general, esta persona no fue una prioridad para la deportación, según Obama. Por eso, un abogado puede indicar a inmigración que esta persona no es prioridad de deportación porque es buena persona, tiene tiempo aquí, no tiene récord. Por eso, un abogado puede pedir a cancelar el caso de deportación para quedarse aquí en los Estados Unidos. Pues no sabemos exactamente lo que Trump va a hacer, pero él indicó en algunos casos que va a enfocarse en casos de personas que son violentos, que tienen cargos muy violentos, cosas así. Es posible que puede cambiar las prioridades un poquito, pero en mi opinión no va a cambiar mucho de lo que tuvimos con Obama. Y por eso una cosa que puede cambiar es personas que tienen órdenes de deportaciones hace varios años. Esas personas es posible que pueden ser prioridades también. Pero es muy importante de saber que cada persona aquí en los Estados Unidos tiene la opción, si no fue deportado antes, no recibió orden de deportación antes, tiene el derecho de obtener una fecha en la corte para hacer su argumento en su caso en frente de un juez. Oye, para quedar un poquito más claros acerca de qué es un crimen. Un crimen, platicando hace un ratito, me estaba diciendo violencia doméstica, digo, ¿qué más pudieras llamar crimen? Sí, todo eso son crímenes. Cuando una persona entra en un casa, algo violento, los delitos mayores son problemas según inmigración. Hay otras cosas que no son crímenes que afectan un caso, una persona recibe un ticket por un cosa de tránsito, que está manejando con velocidad o sin licencia. Esto en general no es problema con inmigración. Si paga el ticket, todo eso, y no recibe un orden de arresto, está bien. En general, esto no es un problema. Por eso estamos hablando de crímenes violentos, crímenes de drogas, por ejemplo, crímenes de identidad son problemas. Si una persona tiene identificación falsa, esto es un problema. Es muy común que recibo preguntas de una persona que está trabajando con otro nombre o algo así.
En general, eso no es un problema. Es un problema si indica que usted es ciudadano. Por eso, si una persona vota, eso es un problema si no es ciudadano. Pero en general, esto no es... trabajar con otra identidad no es problema si no tiene un documento falso. Perfecto. Oye, ¿qué te parece si hablamos ahora de las personas? ¿Te acuerdas que el año pasado entraron mucha gente, muchos jovencitos, muchos niños, y que tenían unas cortes y se las brincaron? No fueron las cortes. ¿Qué pasa con ellos? Pues es muy importante si una persona tiene un caso de inmigración que va a la corte, porque si una persona no va a la corte, cuando tiene la corte con inmigración, va a recibir una orden de deportación. Por eso, automáticamente, si falta la corte... Sí, en general sí. El juez me dice, ok, pues si no está aquí, no quiere continuar con el proceso, voy a hacer una orden de deportación. Por eso es muy importante, y si todavía no tenía tiempo de contratar con un abogado, lo que recomiendo es va solo para indicar al juez que quiere más tiempo para contratar con un abogado. En general esto funciona la primera vez, pero sí, en general, pero después de la primera vez, en general necesita un abogado para ir con usted a la corte para tratar de hacer lo que puede hacer en frente del juez. Oye, entonces, para ir a la corte la primera vez y también para aquellos que tienen delitos y quisieran limpiarlos para ir a la corte, ¿se pueden limpiar los delitos? Es una posibilidad que una persona que tiene un delito o algo en su récord puede limpiarlo, porque algo como un DUI sí puede afectar un caso. Por eso, si una persona, por ejemplo, no tenía un abogado antes o tenía un abogado que no ha ido en un caso, es posible que puede contratar con un abogado de defensa penal para tratar de reabrir el caso para obtener un cargo más bajo. Eso puede ser una posibilidad, depende de la situación y también del juez, pero es algo que recomiendo hablar con un abogado de defensa penal para averiguar. Perfecto. Oye, ¿sabes qué? Hay algo que es muy común, tú lo has oído, todo el mundo lo hemos escuchado, y pensamos que 1 o 2 de cada 100 pueden ser aprobados. El llamado asilo político. Sí. ¿Qué pasa con eso? Pues el asilo político es muy complicado. El asilo es una opción para personas que tienen miedo de regresar a su país de origen por persecución. Y tienen que mostrar que esta persecución es en cuanto a algo que una persona no puede cambiar, su raza, en general, su religión, opinión política, cosas así. No es solo porque vivía en un lugar que estaba muy peligroso. Eso no es asilo político. Y otra cosa de asilo es que tiene que empezar la solicitud antes de cumplir 1 año aquí. Por eso hay yo veo algunos abogados, o vi en otros casos, un abogado que empezó un proceso de asilo para una persona que tiene varios años aquí. Esta persona no es elegible para asilo. Sí puede obtener un permiso de trabajo por un rato, puede renovarlo, pero cuando llega a la corte, el juez va a rechazar el asilo y va a recibir una orden de deportación. Por eso es muy importante que una persona hable con un abogado de inmigración que tiene experiencia en este tipo de trámite antes de empezar algo. Yo escuché hace unos días personas que decían, sí calificas para el asilo, y ahora con el miedo del nuevo presidente, sé que muchos lo han hecho porque me consta, he recibido llamadas que van a otros estados y van a comenzar ese proceso. Pero, ¿cómo le dices a la gente que no lo haga? Porque al final van a ser estafadas. Exacto. Exacto. Este tipo de cosas, en mi opinión, a veces es una estafa porque una persona, un abogado indica que usted puede aplicar para asilo, para obtener permiso. Y esto en general es correcto. Sí, una persona puede empezar una solicitud de asilo, recibe un permiso de trabajo después de 5 meses y puede renovarlo cuando su caso está pendiente en la corte. El problema es cuando llega a la corte. El juez va a indicar, usted no tiene menos que 1 año aquí, por eso va a recibir una orden de deportación. Y esto es un problema. Y a veces abogados hacen esto o notarios para pedir otras cosas como cancelación de deportación, que es algo que tiene un camino a obtener la residencia. El problema es muy riesgoso. En mi opinión, hay otras opciones que debe tratar de hacer primero. Porque eso es algo muy riesgoso de empezar un proceso de inmigración si no califica. Si tú ya fuiste negado en un proceso de una solicitud para migración, por cualquier caso, tú puedes reabrir tu caso. Por ejemplo, te solicitaron, te pidieron, fuiste negado.
¿hay forma de que aquellas personas tienen todavía otra esperanza de reabrir un caso en migración que ya perdieron anteriormente? ¿En la Corte de Inmigración o una solicitud, algo así? Sí, en la Corte de Inmigración. Sí, pues es posible que una persona puede tratar de reabrir un caso de inmigración. Por ejemplo, yo a veces tengo casos para personas que tienen una opción, por ejemplo, la visa U. La visa U es para víctimas de crímenes muy graves y si una persona fue víctima de un crimen aquí, ayudó a la policía, sufrió lo que le pasó, es una persona de buena conducta, es posible que pueda obtener una visa, que sea la visa U. Es un proceso complicado y a veces pero una persona tiene una orden de deportación antes porque no fue a la corte. Recibió un papel cuando llegó aquí de presentarse a la corte, pero nunca fue. Por eso, una persona que tiene una opción válida como la visa U, es posible que un abogado pueda reabrir un caso de deportación para solicitar la visa U y después cancelar la orden de deportación que tenía antes. Es un proceso, es complicado, pero sí, a veces es una posibilidad. Qué bueno. Oye, entonces, ya por último, para decirle a la gente, una de las cosas que era un miedo inminente era DACA. Sí. DACA parece que en este momento queda igual. Los jóvenes pueden seguir aplicando, pueden seguir con miedo. ¿Qué nos dices de DACA? Sí, pues la DACA es algo que en este momento es lo mismo que indicó Obama. Trump todavía no canceló la DACA. La DACA existe, personas pueden continuar a solicitar la DACA y en este momento la inmigración está aprobando los casos de DACA muy rápidamente. Por eso es muy, muy importante. Si tiene una solicitud, recomiendo hacerlo hoy, si tiene un caso válido de la DACA. No sabemos lo que va a pasar en el futuro. Ojalá que va a continuar igual. En mi opinión, las personas que llegaron aquí de infancia no son prioridades de deportación y necesitan una manera de trabajar y manejar también legalmente. Por eso, ojalá que no pasa, pero lo que tenemos que hacer es continuar a estar informados por medios confiables como Alabama TV, como Abogados de Inmigración, para averiguar si hay cambios en el futuro. Perfecto. Bueno, y por último, la recomendación de siempre, dile a la gente que acuda con abogados certificados y que no vaya con un notario, porque eso nos ha traído muchísimos problemas. Exacto, la ayuda más barata puede costar más después. Por eso sí, tiene que hablar con una persona que tiene experiencia en el tipo de caso que usted tiene, porque un abogado que hace otros tipos de casos familiares, defensa penal, puede ayudar en un caso de inmigración, pero no tiene experiencia, puede afectar su caso. Y sobre todo los llamados notarios. Exacto, esto es lo mismo. Un notario aquí en los Estados Unidos no indica que tienen ninguna experiencia o entrenamiento en casos de inmigración. Solo es una persona que registra con el gobierno aquí, pero no indica que tiene ninguna experiencia. Perfecto, Jeremy. Bueno, pues vamos a seguir haciendo estas entrevistas en el programa y haciéndolas en vivo también. Excelente. Para seguir comunicándole a la gente qué está pasando. Y si hay alguna actualización, una noticia importante, bueno, pues cuéntame con nosotros para estar aquí siempre con nosotros. Exacto. Y en este momento estamos recibiendo alguna información hoy sobre lo que Trump va a hacer con algunas más acciones ejecutivas. Está hablando del muro, de los refugiados, cosas así. Por eso vamos a continuar mantener informados a todas las personas que podemos sobre lo que está pasando en este asunto. Estamos esperando estas noticias también, pero vamos a estar aquí para tratar de comunicar esta información tan pronto posible. Perfecto. Bueno, Jeremy, nos vamos, pero nos vemos la próxima semana. ¿Qué te parece? Excelente, me parece muy bien. Listo. Bueno, amigos, gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima cápsula informativa de los temas de migración, que es un tema que nos incumbe a todos. Bueno, nos vemos y seguimos en Alabama TV.